Dios les bendiga. Es grato para mí compartir esta palabra en el día de hoy, esperando que sea para la edificación de cada uno de nosotros. Puse como tema un corazón conforme al diseño de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10. Leemos la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Bien, podemos iniciar hablando de lo que es el corazón y naturalmente o físicamente podemos decir que el corazón es el órgano más importante que tiene el cuerpo humano, porque él es el que va a producir la vida del ser humano. Sin embargo, espiritualmente hablando, el corazón es el asiento de las actitudes, de las emociones y de la inteligencia. Esto se refiere a lo que son nuestros pensamientos y al intelecto. En otras palabras, el corazón es la mente. En la Biblia aparece enseñanzas relacionadas al corazón en unas 743 veces aproximadamente, lo que nos indica a nosotros que para Dios es muy importante la condición del corazón de cada uno de sus hijos. En otras palabras, la calidad de vida que usted y yo tengamos, gran parte va a depender de la buena salud mental, de la calidad de nuestros pensamientos y de la calidad de nuestros sentimientos. La Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En la palabra de Dios podemos encontrar muchísimos ejemplos. Sin embargo, hoy yo voy a tomar la historia de un hombre, la cual hemos escuchado muchísimo de él, y es David. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque también sabemos que él pecó y cometió muchísimos errores, fue el hombre que hasta el día de hoy podemos decir que tuvo un corazón conforme al diseño y al corazón de Dios. Ahora, vamos a analizar algunos aspectos de la vida de David que nos llevan a pensar o a entender la palabra que decía que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. En Primera de Samuel, capítulo 13, dice la palabra en el verso 11 al 14 de la siguiente manera. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Misma, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me enfoqué pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense, por causa de la desobediencia de un hombre llamado Saúl, que fue el rey que estaba al frente para ese momento en Israel, Dios le tuvo que desechar por su desobediencia.
Y por esa razón, él, cuando fueron a pelear contra los filisteos, él se desesperó y no esperó la venida de Samuel en su tiempo y locamente, como Samuel le dijo, presentó holocausto y ofrenda a Dios pensando que estaba haciendo lo correcto, pero no le pertenecía a él precisamente hacerlo en ese tiempo. Y por esa desobediencia, por tener un corazón rebelde hacia la orden de Dios, Dios le desechó. Y dice la palabra más abajo que entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Es decir, que Dios buscaba un hombre obediente. Un corazón obediente es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, sus hijos. Y eso le costó el reinado a Saúl. Sin embargo, David fue un joven que lo podemos leer mucho más adelante en el verso 16. Cuando Dios le dice a Samuel que vaya a la casa de Isaí para que escoja rey entre los hijos de Isaí, vienen los hijos de Isaí, ustedes leerán la palabra desde el verso 1, 16:1, pero yo les voy a leer el verso 7 que dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Una vez más, el Señor ratifica y nos confirma que para Él lo más importante no es la hermosura que una persona pueda tener, no es lo bello de lo que a nosotros como seres humanos nos parece, sino que Dios mira mucho más allá y es el único que puede mirar dentro de nosotros. Jehová miraba en David su corazón. David, dice la palabra cuando usted lo lee, que a medida que iban pasando los hijos de Isaí, él se agradaba de la belleza de cada uno de ellos, de la estatura que cada uno de ellos tenía. Sin embargo, David no estaba en el grupo de sus hermanos y Dios no había confirmado que era alguno de ellos el rey. Cuando Samuel pide a ver si había otro, su padre le dice que sí, había uno, pero que era un muchacho, aún joven, y aún estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y cuando lo mandan a buscar, es allí cuando Dios confirma el llamado que le había hecho como rey. Y en el verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Ahora fíjense, allí ya Dios había declarado que David era el joven el cual Samuel le había dicho a Saúl que había escogido conforme a su corazón. Y David tuvo un corazón de obediencia, un corazón con una confianza y una seguridad plenamente en Dios. Él fue obediente al llamado de Dios. Él no puso resistencia a lo que Dios había establecido en su vida. Él era un joven sencillo, noble, pero muy valiente, porque el corazón de David tenía plena confianza y seguridad en Dios. Lo demostró en el 1 Samuel 17, cuando él se enfrenta a Goliat, porque Goliat y los filisteos estaban retando a los escuadrones de Israel. Y David le dice, cuando él va, usted va a leer la historia completa, y cuando David se enfrenta a Goliat, en el verso 45 le dice:
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no miró ni el tamaño, ni la fuerza, ni las condiciones que eran superiores a las de él, porque el corazón de David, que era el corazón conforme al de Dios, estaba ligado, estaba lleno de confianza y de seguridad en que Dios iba a librarlo de las circunstancias que él iba a presentar cuando estaba delante de Goliat. E incluso le dice: Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esa era la confianza que David tenía en el Señor. Ese era el corazón confiado de David. Y yo no sé cuál es el gigante que tú tienes en este momento delante de ti. No sé cuál es el gigante. Tal vez la necesidad económica, tal vez la enfermedad sea tu gigante. Tal vez tu gigante sean tus propios hijos, tu propio esposo, tu propia esposa. Pero yo quiero decirte algo, amado hermano, y es que si tu corazón se vuelve a Dios, se inclina a Dios, vas a tener plena confianza y seguridad de que Dios va a actuar. Lo que tienes es que derribar tu gigante. Lo que tienes es que enfrentar tu gigante, y sé que Dios te va a dar la victoria. Segundo aspecto que nosotros podemos ver en el corazón de David, que nos demuestra que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y es que David tenía un corazón perdonador y bondadoso. Esto lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 24. Allí se nos narra la historia que para nadie es un secreto saber que Saúl fue un hombre que se dedicó continuamente a perseguir a David, porque a raíz del enfrentamiento de la victoria que tuvo delante de Goliat, la gente gritaba: Saúl mató a sus miles, David sus 10,000. Y esto comenzó a crear en el corazón de Saúl rabia contra David. Sin embargo, aparte de que como Dios lo había desechado y ya Saúl sabía que Dios lo había desechado, él se comenzó a perseguirlo. Y David siempre se tenía que estar escondiendo. Aún su propio hijo Jonatán ayudaba a David porque le amaba, para que su padre no lo pudiese matar. Pero dice la palabra que un buen día, viniendo David de camino de la guerra contra los filisteos, le avisaron que David estaba cerca. Usted va a leer la historia. Y en el camino se encontró una cueva y entró para descansar. Pero David estaba en esa cueva juntamente con sus amigos. Y en ese momento los amigos de David comenzaron a decirle: ahí está Dios en este día colocado tu enemigo en las manos para que lo mates. Y ciertamente eso es lo que humanamente desde el corazón nosotros pudiésemos maquinar o pensar: tengo a mi enemigo listo, lo puedo matar, puedo hacer con él venganza. Pero no, David era un hombre temeroso de Dios. Y fíjense lo que dijo David. David le dijo: líbreme Dios de poner las manos contra el ungido de Jehová. Y además, él sí se acercó, y dice la palabra que tomó y cortó una punta de su capa. Y aún, fíjense que David era tan temeroso de Dios, que dice en el verso 5 que después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl.
un hombre verdaderamente con un sentimiento espiritual hermoso, porque esto lo llevó a algo que no tiene valor, porque es una tela, pero él sabía que quien la llevaba para él sí tenía un valor. Y fíjense que después de eso, mucho más abajo, la historia nos viene diciendo que cuando Saúl se levanta y va saliendo de la cueva, David le llama a lo lejos con el pedazo de su capa y comienza a decirle, primero le hace reverencia, lo llama, le hace reverencia, más abajo le dice Padre y dice, ¿por qué escuchaste a aquellos que te decían que yo deseaba el mal contra ti? Vamos a leerlo un poquito. En el 10 dice, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y el 9 dice, ¿por qué oyes la palabra de los que te dicen, mira que David procura tu mal? Y hay algo que me gusta mucho más. Y he cortado la orilla de tu manto, porque yo corté la orilla y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. David le dijo a Saúl que en él no había ni maldad contra él, ni traición, ni pecado. Y todas esas cosas el ser humano las anida en el corazón. Y un corazón lleno de estas, no podemos decir que son cualidades, sino antivalores, deseos de la carne. Lo que produce en nosotros los seres humanos son enfermedades, producen en nosotros amargura, producen en nosotros desdicha. Y recordemos, como decíamos al principio, que la buena calidad de nuestra vida iba a depender de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Y una vida llena de todas estas cosas malas que mencionamos, solamente lo que puede traer es ruina para tu vida, porque va acortando la calidad de vida que tú puedas tener. Y algo más que me gusta es que David reconocía, porque su corazón conocía a Dios, David conocía que él era el ungido de Jehová. Y aunque ya Dios lo había desechado, él aún le seguía reconociendo. Y este es un pasaje que me llevó a reflexionar, porque en este tiempo es muy fácil para muchos pararse delante de los ungidos de Jehová y decirle lo que sienten, decirle las molestias o las cosas que le quiere decir sin medir siquiera a quien tiene delante de usted. Van perdiéndole el respeto a la autoridad. Y eso lo único que nos manifiesta a nosotros es que esa persona tiene un corazón enfermo. Porque cuando usted reconoce los escogidos de Dios y le respeta, eso dice mucho de lo que está en su corazón. Por eso yo les llamo a una reflexión en esta mañana. En cuanto a esas malas actitudes, en cuanto a esas traiciones, en cuanto a esas maldades, en cuanto a ese pecado que muchas veces levantan ovejas reverdes contra los escogidos de Dios. Fíjense que a pesar de que Saúl persiguió a David por mucho tiempo y lo persiguió para matarle, David fue incapaz de pararse delante de él y arremeter contra su vida. Reflexionemos un poco, porque es importante
que nos limpiemos cada día de las impurezas de nuestro corazón. Tercera característica del corazón de David, que lo hacía ser conforme al corazón de Dios. Y lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 9. En el verso, allí se nos narra la historia, desde el verso 1 en adelante usted lo va a leer en su casa. Pero allí se nos narra la historia de un hijo de Jonatán llamado Mefibosé. Y allí podemos nosotros ver en este pasaje la bondad y la misericordia que había en el corazón de David. Mefibosé era el hijo de Jonatán, el amigo de David, el hijo de Saúl. Y cuando David está en palacio, él pregunta que si hay alguien de la casa de Saúl aún vivo. Y allí se encontraba un sirviente que había servido a Saúl y le dice que sí, que había un hijo de Jonatán llamado Mefibosé que vivía en la casa de un hombre llamado Maquil en la ciudad de Lodebar. Y David envía a buscar a Mefibosé y lo trae a palacio. Y cuando Mefibosé está delante del rey David, él le hace reverencia. Y entonces David lo llama por su nombre. Y allí nosotros podemos ver que mucho más adelante David le restituye todas las tierras, todas las heredades que pertenecían a la casa de su abuelo Saúl y a la casa de su padre Jonatán. Le restituye las tierras. Les entrega a Siba como su sirviente a los hijos de Siba para que le sirviesen. Y además le dio instrucciones claras para que Siba creara graneros para acumular la comida para que nunca Mefibosé ni su familia pasaran trabajo. Pero lo más importante y lo que a mí más me llama la atención es que una de las cosas que David hizo con Mefibosé fue que decretó que todos los días Mefibosé iba a sentarse en la mesa del rey a comer de los manjares. Y Mefibosé todos los días venía al palacio a comer de la comida del rey. Aquí nosotros podemos ver la misericordia que había en el corazón de David y la aplicó hacia alguien al cual él amaba y era al hijo de Jonatán. Y yo hoy quiero decirle a cada uno de ustedes cuántas veces nosotros hemos sido capaces de poder compartir de las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros con los más desprotegidos. ¿Cuántas veces nos hemos desprendido? Y yo no le estoy diciendo con esto que tiene que traer y sentarlo a su mesa a comer. Pero ¿cuántas veces usted ha tomado del alimento mismo que usted tiene y lo ha compartido con los Mefibosé que están allá afuera? O con los Mefibosé que están a su alrededor. Reflexionemos en esto, porque es importante que en el corazón de la iglesia, en el corazón de nosotros, los hijos de Dios, la misericordia pueda brotar naturalmente. Y es lo que espera Dios de cada uno de nosotros en este tiempo, sobre todo en este tiempo cuando hay tanta crisis a nivel del alimento, cuando hay tantas familias que hoy no tienen qué comer. Es importante que nosotros tomemos en cuenta y consideremos la misericordia que David aplicó con Mefibosé. Búsquese un Mefibosé y aplique de la misericordia para con ellos también. Por último, tenemos otra cualidad del corazón de David. Y es que a pesar de que David
había pecado, David tenía un corazón que sabía arrepentirse delante de Dios y que reconocía sus faltas y su pecado. En otras palabras, David tenía un corazón con arrepentimiento. Y eso lo podemos ver en la historia de David y Betsabé en 2 de Samuel capítulo 11. Dice la palabra que David se enamoró. Usted va a leer toda la historia, pero se la voy a contar de esta manera. David puso sus ojos en la mujer de uno de sus hombres de guerra. La llevó a su casa, durmió con ella, la embarazó. Y luego, para cubrir su pecado, por causa de el pecado que David permitió entrar a su corazón, comenzó a maquinar y comenzó a hacer una trama para poderse liberar del esposo de Betsabé, que se llamaba Urías Eteo. Él hizo una trama allí que no se la voy a decir, solo puntual. Lo mandó a colocar en la línea de guerra para que cuando viniesen los filisteos, en la parte más reñida, lo pudiesen matar. Y así ocurrió, pues Urías Eteo murió en la guerra, pero mandado y maquinado y tramado por el pecado que David había encubierto al haberse acostado con su mujer. Dejó que el duelo le pasara a Betsabé, se la llevó al palacio a vivir con ella le pare un hijo varón. Y a veces nosotros pudiésemos pensar que lo que se hace en lo oculto, allí va a quedar en lo oculto o en lo secreto. Y yo quiero que usted sepa que esto no es verdad. Todas las cosas para los hombres pueden estar escondidas, pero para Dios no. Recordemos que al principio leímos que Él era el que escudriñaba la mente y el corazón del hombre. Y todas las cosas para Dios están desnudas. Nosotros estamos desnudos delante de Dios. Y no hay nada que nosotros hagamos que no haya de ser descubierto. Pues eso quedó allí. Dios más adelante en el verso 12 envía a un profeta llamado Natán para que le declarara no solo el pecado, le hiciera saber que el pecado que él había cometido, pero también para que le declarase la consecuencia que él le sobrevino por causa del pecado y las maquinaciones de su corazón. Una de las cosas fue que dice el 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las haré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Y dijo más abajo, también Jehová te ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Allí nosotros podemos ver la consecuencia que produce un pecado maquinado. Hay un pasaje que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún una es abomina su alma. Y es dentro de las cuales se menciona la maquinación del corazón. Entonces, David maquinó
este asesinato y trajo consecuencias a su vida. Después de todo esto, cuando Dios tocó su corazón a través de su hijo, porque ¿a quién le gusta que le toquen sus hijos? A nadie. Sin embargo, de hecho, nosotros podemos manifestar de que se metan conmigo, pero nunca conmigo, ni un pelo de su cabeza les sea tocado, ¿verdad? Porque ahí nos ponemos, ¿ah? Sin embargo, cuando David supo que Dios iba a cumplir su palabra de que le iba a quitar ese hijo, él dijo, bueno, déjame hacer cosas a ver si Dios puede perdonarme. Y le perdona la vida a mi hijo. Y entró en ayuno, se tiró en tierra y comenzó a ayunar por 7 días porque el niño enfermó. Y al 7º día dice la palabra que muere. Cuando ya David se da cuenta que su hijo ha muerto, me llama muchísimo la atención lo que él hizo. Dice el verso 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y después mucho más adelante fue y consoló a su mujer. Pero dice la palabra que David se levantó del piso y que pudiésemos nosotros pensar que estaría deshecho, estaría destruido en duelo. Y fue y se trajeó. Se vistió y fue a la casa del Señor. Y dice la palabra que fue a contender con Dios, que fue a enfrentar a Dios porque estaba enluchado. Eso lo haríamos cualquier ser humano como nosotros, ¿verdad? Bueno, yo no voy más para la iglesia porque yo estoy en contienda con Dios en este momento. Eso hemos dicho mucho. Otro dice, no, yo no estoy yendo a la iglesia porque yo estoy enluchado con Dios. Así lo escuchamos nosotros. Sin embargo, David fue y se presentó con la actitud correcta delante de Dios y dice la palabra que le adoró. Ahora, mi pregunta es, ¿qué actitud tomaría usted en un momento cuando Dios no solo ha tocado tu carne, sino que también toca tu casa, cuando Dios toca a tus hijos? ¿Qué actitud le pone usted a Dios? ¿Cómo te presentas delante de Dios? ¿Con qué corazón tú te presentas delante de Dios cuando tu pecado, cuando tu consentimiento al mal, cuando tus maquinaciones son las que han levantado juicio contra tu propia casa? ¿Será que vas con una actitud de arrepentimiento? Porque ese es el verdadero traje que Dios espera que cada uno de nosotros vista en el momento que estamos pasando por la situación que nosotros mismos provocamos. Ese es el traje, un traje de arrepentimiento, un traje de perdón, un traje de reconocimiento que te he fallado, Dios, y que a partir de este momento voy a cambiar y mi actitud va a ser diferente. Ese es el corazón que se apega al diseño del corazón de Dios. Ese es el corazón que Dios espera ver en cada uno de nosotros. Y déjame decirle algo. El corazón de un hijo siempre va a regresar a casa arrepentido. Pero el corazón del que no es hijo, el corazón que está enfermo, el corazón que no es obediente, jamás va a regresar a casa arrepentido o jamás va a llegar delante de Dios arrepentido. Así que no llore por el que se fue. Adore a Dios por todas las maravillas que Él puede hacer en nosotros. Y hablo a aquellos padres que muchas veces por tratar de proteger a nuestros hijos, toman la decisión de tapar el pecado. Hablo a aquellos que tapan el pecado en silencio,
yo quiero decirte que cuando hacemos esto, levantamos juicio sobre nuestra casa y no esperemos llegar a que Dios pueda tocar a alguno de los hijos nuestros para que nosotros podamos venir arrepentidos. Este es el corazón que Dios busca en su iglesia. Un corazón que al igual que el de David sepa obedecer. Un corazón que sepa perdonar. Un corazón que sea compasivo. Un corazón que sea misericordioso. Un corazón que sepa arrepentirse delante de Dios. Porque estamos viviendo tiempos cruciales en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia. Y para que necesitamos para poder ver las maravillas de Dios actuar en nosotros, necesitamos permitirle a Dios que seamos mudados en otro hombre, en otra mujer. Cuando hablo de mudar es arrancar todo lo que hasta hoy tenemos en nuestro corazón y hacer un corte total y permitir a Dios que comience a tratar y a trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Cuando nosotros permitimos ser mudados en otro hombre, en otra mujer, la gloria de Dios se va a manifestar. Y no solo para nosotros, sino para el resto de la humanidad. Dios anda buscando gentes que se dejen mudar el corazón para Él derramar su gloria y que esa gloria sea manifiesto a los que están afuera desesperados, deprimidos, preocupados, necesitados. Dios a cada uno de sus hijos, Él mide el corazón. Lo leíamos en Jeremías. Y Dios mide nuestro corazón y va a dar a cada uno el fruto de lo que cosechó por la siembra que hizo según su corazón. Jeremías, la lectura que leímos al principio, 17, 9, 10 decía, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando hablamos de perversidad, hablamos de personas que actúan con maldad, que actúan con conciencia. Y muchas veces, hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. Y tú va a brotar de ti, de lo que tú estés lleno desde tu corazón. Y es por eso que dice que es engañoso. Nosotros podemos engañar a las personas haciéndoles ver algo que verdaderamente no es nuestro sentimiento. Pero tarde o temprano de lo que estamos llenos se va a manifestar y va a brotar. Y es por esa razón que hay gente en este tiempo tan amargada, llenas de amargura, llenas de rencores, llenos de crítica, llenos de rebelión, de maldad, de desobediencia, de traición. Y Dios quiere ver en su iglesia una iglesia mudada para poder ser renovada, para poder ser cambiada. Y dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Por eso es que Dios nos mide a cada uno de nosotros desde el corazón, porque Él nos va dando a cada uno lo que merecemos, lo justo, lo correcto. Usted dirá, ay, Dios, si es cruel conmigo, yo no sé qué le pasa a Dios, pero siempre, mira qué bueno es con fulano, pero conmigo no, qué duro. Bueno, yo quiero que usted sepa que usted recibe según el camino que usted ha decidido andar. Y ese es el fruto que usted va a recibir por sus obras. Así que en el libro de los Salmos 24, 3, 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Así que se necesita, hermano, trabajar y llegar a la pureza de nuestro corazón si queremos ver la bendición y la gloria de Dios en nosotros. Dios les bendiga.